Paola, le tengo una propuesta para Sigue la W en digital a partir de la 1 de la tarde. Claro, cuéntame. Para que después de la denuncia usted haga un trabajito así express a través de cualquier metrocuadrado.com o, bueno, lo que usted quiera. Búsqueme casas de 600 millones de pesos en Colombia. Búsquemelas. Y mostramos unas fotos de casas de 600 millones de pesos. Por supuesto, hay que entender que las que construyeron en San Andrés tenían que llevar todos los materiales de aquí del continente. Eso exige una logística costosa. Y no eran casas comunes y corrientes, sino que tenían que tener unas estructuras particulares para resistir huracanes. Pero consígueme unas foticos, Paola. Ustedes escogen dónde, si quieren Villavicencio, si quieren Bogotá, donde usted quiera, Paola, donde usted quiera. Bueno, de una. ¿Sabe por qué? Porque además entonces significa que el metro cuadrado en Providencia queda disparadísimo, Paola. Sí. Entonces son casas de 70 metros cuadrados a 600 metros de metro cuadrado, aritmética rápida, eso da metro cuadrado, ¿a cuánto, Paola? ¿10 millones de pesos? Ya le hago la operación matemática. Casi 10 millones. Sí. Bueno, en fin, numeral, está muy caro. Paola, vámonos para Cali. 8 millones. 8 millones, imagínate. El metro cuadrado, sí. Es el metro cuadrado aquí en Bogotá, en un barrio de estrato 6. Sí, señor. Sí, bueno. Señor, pero sí, claro que sí, Juan Pablo, ya me pongo a hacer la tarea. Pero para después de la una. Vámonos con el Cali. Le cuento esta denuncia, ya me pongo a hacer la tarea de buscar esas casas. Bueno, Juan Pablo, les decía entonces que hay unos fuertes cuestionamientos al proceso de contratación del proyecto Mulaló, que es para la generación de más de 69 megavatios de energía solar en la ciudad de Cali, y obviamente pues esto también le va a servir a todo el departamento del Valle del Cauca. Estamos hablando de un contrato de más de 90.000 millones de pesos, y las denuncias que se han conocido a través de Sintram Cali, que es el sindicato de la empresa que presta servicios públicos en ese departamento, pues tienen que ver con lo que pasó durante el proceso de contratación. Es un proceso de contratación que empezó, Juan Pablo, en el año 2021, específicamente en diciembre de 2021, al que se presentaron más de 15 oferentes para poder quedarse con este proceso, que es bastante importante. Le decía que estamos hablando de generación de 69 megavatios de energía solar. Eso es un montón, el volumen, la cantidad es muy grande. Y por eso, pues también el costo, 90.000 millones de pesos. Sin embargo, durante todos estos meses, esto fue en diciembre de 2021 y hoy ya estamos pues a 22 de agosto de 2022, durante todos estos meses se han emitido una cantidad de adendas o modificaciones a las condiciones del proceso para de esta forma ir quitando del camino a todos esos 15 oferentes que al principio pues llegaron y querían presentarse en este proceso de contratación. Al final solamente quedan 2 empresas y sacan a una de esas empresas que pues tenía bastante experiencia, es uno de los gigantes en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, en el tema de generación de energía solar, y termina siendo adjudicado a la empresa Clarkson. Esa empresa se lo gana porque en la adenda número 8, que ya les vamos a mostrar a quienes nos están viendo a esta hora a través de nuestro YouTube Live y Facebook Live, el proyecto o el documento mejor de esta adenda número 8, ya le decía yo que eran 20, que se expidieron más de 20 adendas durante todo el proceso. En esa adenda se cambian 2 condiciones específicas para el contrato. La primera es que quienes se presentaban tenían que tener en la Cámara de Comercio un registro como empresas ESP, es decir, empresas de servicio público. Y la siguiente condición que cambian es que las empresas que se presentaran tenían que tener o debían cumplir con el requisito de ser fabricantes de paneles solares o representante legal de una empresa, o tener un representante legal de una empresa que fabrique paneles solares, ya sea en Colombia o en cualquier otro país. Estos 2 requisitos solo los cumplía Clarkson, Juan Pablo, y por eso es que se modificaron todas esas adendas que al principio no estaban y que direccionan o generan sospechas de un presunto direccionamiento, porque solo estos 2 requisitos los cumple, los termina cumpliendo. Habría una sola empresa que puede cumplir con esos 2 particulares requisitos que se sumaron o que aparecieron en los pliegos, fue en las adendas. Sí, señor. Que para quienes no lo saben, una adenda, ¿qué es? Una modificación. Una modificación, un cambio que se hace al pliego de tal forma que de una u otra manera
pues lo está ajustando por alguna consideración técnica o porque alguna observación se había hecho por parte de los que están interesados en participar en este proceso. Sí, señor. Entonces, en esas dos modificaciones dejan estos dos requisitos que solamente los terminan cumpliendo esas dos empresas. Y vamos a ver entonces el documento número 2 que se llama acta. Ya nos lo está aquí mostrando nuestro compañero digital, Jeffer, para que las personas lo puedan ver también ahí en ese documento. Vemos el acta, entonces ya cuando se abren los sobres, se abre la urna y quedan solo dos empresas, Clarkson, que es la que finalmente termina ganándose el contrato, y la Unión Temporal 20 Solar Muraló, que está conformada por la empresa Solar Energy, que es la que le digo que tiene bastante experiencia a nivel internacional, pero que no gana porque finalmente Clarkson termina ofreciendo el precio de la energía solar que van a generar a un valor muchísimo más bajo. Como en Cali, no solamente está comprando la generación de energía, no está solamente contratando el proyecto de instalación de los paneles, sino que también está comprando la energía. Entonces, Clarkson se los vende más barato y aquí es donde llama también mucho la atención porque estaría casi que perdiendo la empresa con el precio que terminan ofreciendo. Pero además, también hay sospechas y los denunciantes han hecho un trabajo juicioso frente a este problema sobre los certificados que la empresa presentó para acreditar experiencia. Vamos a ver A ver, entonces los documentos déjeme ver eso. número 3 y 4, en donde Clarkson dice que ellos estuvieron participando en un proyecto gigante para instalación de paneles solares en la India, pero cuando se buscan estos proyectos aparecen a nombre de dos empresas internacionales también, multinacionales, pero por ningún lado aparece Clarkson y en este certificado que usted está viendo en pantalla solamente se ve que pusieron el logo, pero pues no hay nada más. Por Pero ningún venga, lado mencionan a Clarkson. y no será que de pronto Clarkson es subsidiaria o pertenece a alguna de esas compañías que desarrollaron esos proyectos en la India? Eso es lo que se está verificando porque desde el sindicato ya se le solicitó a las dos empresas que hicieron esos contratos en la India, pues la autenticidad o que comprobaran la autenticidad de estos dos certificados para saber si en efecto ellos tienen alguna relación con Clarkson, porque sí llama mucho la atención, pues que buscando en internet, en los archivos y demás de estos dos proyectos, pues por ningún lado aparezca el nombre de Clarkson, pero ellos sí ponen el logo en un certificado de un proyecto que solamente menciona a otras dos empresas, pues que no tienen nada que ver con el proyecto o con esta empresa que ahora se ganó este proceso en Colombia. Pero para tener más detalles de todas estas irregularidades y de todo lo que está llamando la atención frente a este proceso millonario, repito, estamos hablando de 90.000 millones de pesos de contratación, pues tenemos a esta hora a Johnny Trejos, él es el vicepresidente del sindicato de EMCALI. Señor Johnny, gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos usted, ¿qué más ha encontrado frente a este proceso que ya además está siendo eh, pues enviado a la Contraloría, a la Procuraduría, para que investiguen también todas las irregularidades? Sí, buenas tardes, Paola, a ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues es muy importante lo que tú detallas en el proceso. Ha sido muy claro el informe y precisamente la denuncia que ha hecho Sintra Encali desde el inicio del proceso. Digamos que este no es un proceso nuevo para Encali. Encali ya ha tenido procesos similares como el de Termoencali, que terminó afectando muy gravemente a la empresa con una modalidad muy similar. Y precisamente ahorita que estamos hablando del tema de San Andrés, pues hay que recordar que Susana Correa también estuvo en Encali agenciando este tipo de proyectos. Mm. El asunto con el proyecto de Múlalo es muy, muy claro, como lo manifestaste, y es que hay un proceso contractual con una serie de adendas, 21 adendas, que reflejan una falta de planeación, un ejercicio bastante irregular en el proceso de contratación que termina favoreciendo una empresa que de manera anticipada el senador Alexander López y desde Sintra en Cali hemos denunciado que iba a ser favorecida precisamente porque estaba, como estaba organizando el proceso de contratación. Pero puntualmente y lo más grave que me parece a mí es el tema de los certificados de experiencia que aporta Clarse. Precisamente si tú revisas los certificados de experiencia, que es un requisito indispensable para hacerse el contrato, evidencian que Clarse aparentemente no tiene la experiencia que dice tener en esos certificados y no hace parte
de los proyectos que allí se anuncian, ni de las empresas, ni tiene relación con las empresas que se establecen en ese proceso. Ese es un tema fundamental. No es el primer proceso que se presenta en esas circunstancias en Cali, aquí en la W también. Desde el año pasado hay varios procesos que se han denunciado y han logrado evidenciarse irregularidades en los procesos contractuales con documentos de este tipo, fraudulentos. Consideramos que este documento es posiblemente fraudulento, se hicieron las investigaciones necesarias, pero cuando se revisa se observa claramente que no hay una referencia directa a que Clarsen participó de los proyectos y de los procesos de construcción de granjas solares para poder acreditar experiencia y quedarse con el proyecto de Mulaló. Sí, Johnny, precisamente sobre ese punto de acreditar la experiencia, digamos que es uno de los más importantes porque pues las empresas que iban quedando al final de la licitación lo iban haciendo precisamente por la experiencia que iban demostrando. Digamos que el criterio, uno de los criterios más importantes de la evaluación era demostrar experiencia en la instalación de paneles solares, incluso también ser fabricantes de paneles solares. Por eso es que llama mucho la atención estas sospechas a esos documentos, porque además no es la primera vez también que en Mcali se han presentado papeles falsos en licitaciones. Por ejemplo, recordemos cuando Itaú también, o supuestamente el Banco Itaú, emitió una póliza para un contrato que resultó siendo también falsa. ¿Qué pruebas tienen ustedes para decir que este papel puede ser falso? Este papel de la certificación de experiencia que tiene Clarkson o que presentó Clarkson. Pues nosotros hicimos la verificación del documento como tal, verificación que no hace en Cali en su proceso contractual, que digamos es una de las grandes problemáticas en el proceso de contratación de Encali, que las empresas llevan unos documentos y no terminan siendo verificados. Y al revisar incluso de manera rápida el documento, ¿no? Se da cuenta que simplemente aparece el logo de Clarkson y ni siquiera la referencia en el texto como tal donde se establece que participó de un proyecto o de un proceso de construcción de una granja solar, ni siquiera aparece el nombre de Clarkson evidenciado. Se hizo la consulta directa a la empresa, estamos a la espera de la respuesta. Las empresas que allí se referencian, pero esta debería ser una verificación que debería ser en Cali directamente y no lo hace para adjudicar este proceso contractual. Simplemente revisando el documento se percata uno de los cuestionamientos que tiene las irregularidades en las firmas, por ejemplo, en el proceso. Parece un formato y ambos documentos son de dos empresas diferentes y parecieran el mismo formato que se usa para las dos empresas. Paola, ¿usted me podría decir qué pudo indagar sobre Clarkson? Es que estoy aquí haciendo lo básico. Y es, Andrea, uno cuando necesita hoy día, en el siglo XXI, en el año 2022, información sobre lo que sea que hace. No, pues de una vez identifica qué En Google. información, quiénes están detrás de, sí, Google, en ¿no? Google. Y entonces yo La busco búsqueda Google rápida. Clarkson ¿Y qué les y sale? lo que me sorprende es que sale Clarkson, pues como si fuera una empresa antes que nada colombiana. O sea, no sé, Paola, si sea una gran multinacional. ¿Usted qué pudo indagar sobre Clarkson? Es una empresa estadounidense-israelí, si se puede decir así, que, digamos, tiene sede en Colombia también. No es la primera vez que se gana contratos para este tipo de procesos, de proyectos de energía solar, de generación de energía solar. Aquí en Colombia ya le vamos a preguntar a Johnny ellos qué han podido establecer frente a esos otros contratos, pero lo que sí se ha podido investigar por parte del sindicato es que, por ejemplo, esa empresa en Israel ha sido bastante mencionada en conferencias por parte del primer ministro israelí y es muy conocida en ese país por todo este tema de proyectos de generación de energía. Pero Johnny, vicepresidente del sindicato de Entra en Cali, usted me contaba en medio de esta investigación, pues que ellos tienen proyectos también de energía solar en Colombia y por eso la pregunta es, esos proyectos, ¿por qué no los ponen ellos para acreditar experiencia? Incluso tienen proyectos con Ecopetrol y demás. ¿Por qué tienen que poner experiencia, unos contratos en la India y no los contratos que ya tienen acá en Colombia y que también se han ganado? Digamos que las condiciones de contratación establecen unos requisitos, pero lo que hay que manifestar de manera muy categórica en este proceso es que los certificados de experiencia que aporta Clarkson no dan cuenta de la participación de Clarkson y de la empresa socia comercializadora de Clarkson, HTSAE,
en la construcción de las plantas que referencian, es decir, referencian la construcción de unas plantas solares en las que no participan ellas de manera directa porque el certificado así no lo evidencia. Este es el tema que quisiéramos como enfatizar en este proceso contractual. Y Clarsen participa de algunos procesos en Colombia y la investigación que nos ha dado es incluso algunos de ellos con cerca de 40% de retraso en algunos de sus procesos contractuales. Entonces, la referencia puntual que hacen a los proyectos en los que están participando, pues no les permitiría hacerse al contrato de Mulaló. Sí, hay otro punto bastante importante que ya decíamos, en esa adenda número 8 se modifica también el tema de pedir que las empresas sean representantes legales o fabricantes de paneles solares. Y ellos muestran un certificado, este certificado que ya vamos a ver también en nuestra pantalla, en nuestro YouTube Live, Facebook Live, W Radio Colombia, de una empresa en la China que es la que fabrica los paneles solares. Pero, Johnny, ¿qué relación tiene esta empresa china con Clarkson? Johnny. Aló, sí, este certificado lo que dice básicamente es que HT ha tenido relaciones comerciales con Clarkson, pero HT no aparece referenciada en los procesos, en la construcción de las granjas solares que referencian en la experiencia como tal. Sí, mire, Juan Pablo, a esta hora también está con nosotros el senador Alexander López Maya, quien ha estado también muy pendiente de este proceso. Usted sabe, pues, el amor que le tiene el senador a Cali, en donde trabajó también, y por eso, digamos que siempre está muy alerta de todo lo que pasa dentro de esta empresa, que es una de las empresas públicas más importantes de la ciudad y del departamento del Valle del Cauca. Senador, ¿usted también ha encontrado cosas dentro de esta licitación o este proceso de contratación mejor? Ha advertido sobre Clarkson, sobre cómo se le favoreció y también le ha pedido a la Contraloría que investigue? ¿Qué fue lo que usted encontró? Senador. Senador López. Hola, buenas tardes. Sí, ahí lo escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes, un cordial saludo. Bueno, lo primero es que estoy muy preocupado. Hemos estado pues conociendo mucha información de lo que ha estado ocurriendo en el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina, especialmente en el manejo de las empresas municipales de Cali, pues que ha sido una empresa, la verdad, bastante golpeada por hechos protuberantes de corrupción que en su momento hemos denunciado y que obviamente pues algunos órganos de control han denunciado. Pero especialmente desde hace 2 años he venido haciéndole seguimiento a algunas acciones que se han presentado en Cali, y es así como hace aproximadamente año y medio, a principios de año, presenté un control excepcional en el mes de marzo a la Contraloría General de la República, advirtiendo posibles hechos irregulares en cerca de 8 contratos que se daban en Cali. Ya hay un pronunciamiento de la Contraloría y encontraron en esa intervención excepcional hallazgos por encima de los 17.400 millones de pesos con traslado de competencias, unos a la Fiscalía y otros de responsabilidad fiscal en una serie de contratos pues, que se venían presentando o que se presentan en Cali. De hecho, en esa misma rueda de prensa que yo hice en su momento en Cali, advertía justamente esta contratación que se veía venir en relación pues, a nuevas fuentes de energía que en su momento pues, pretendía el alcalde Jorge Iván Ospina plantearse, y justamente hablábamos ya de una granja solar en Mulaló, que era un proyecto que venía de la administración pasada, y justo una información que obtuve, pude en un Twitter, pues que fue público y que sigue pues estando en mis redes, advertía pues la preocupación que tenía en relación a que este proceso de contratación de este proyecto de granjas solares, al parecer se estaba direccionando a una empresa. En su momento dije que la empresa a la cual se venía direccionando este contrato era la empresa Clarkson Green, empresa pues que hoy ha sido la beneficiada con
adjudicación de este contrato por más de 200.000 millones de pesos, donde empresas públicas de Cali, con dineros públicos, hace una inversión inicial de más de 90.000 millones de pesos, en donde en esta sociedad por acciones, pues en Cali casi que pierde el control. Esto es una especie pues de PPA o un contrato similar al que tuvimos nosotros con Termo en Cali, que le significó en Cali pérdidas por más de 1.5 billones de pesos, y que finalmente pues, fue un verdadero descalabro para las empresas municipales de Cali. Sí. Hoy nos vemos con la sorpresa que esa preocupación que yo generaba en marzo, imaginen ustedes, hace ya más de un año largo, pues se cumple, porque finalmente esta empresa que justamente yo pues estaba anunciando que era la posible favorecida, Sí. después de 20 modificaciones, ¿sí? De 20 modificaciones que se hicieron a los pliegos, pues termina siendo pues la empresa beneficiada con este contrato. O sea, Sí. la verdad, estamos ante un hecho absolutamente escabroso, inaceptable, y que obviamente demanda de la intervención inmediata de los órganos de control. Sí, senador, justamente a principios de este mes usted estaba advirtiendo todo lo que estaba sucediendo en Cali y tuvo un cruce de trinos con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y él en su momento solamente le dijo, toda la información solicitada de la empresa es entregada de inmediato y toda denuncia sobre supuesto saqueo y robo a la empresa debe ir con la respectiva evidencia a fiscalía. De lo contrario, flaco favor le hace a la reputación de la compañía. Háblenos de esa responsabilidad política o de la alcaldía, si se han tomado el trabajo de averiguar estas denuncias que usted ha hecho desde hace bastante tiempo y también desde en Cali, ¿qué le responden? O también se han negado a entregarle a usted información, porque como usted nos dice, esto ya está ante la fiscalía incluso. Sí, senador. Senador López. Es que se nos fue. Actívenos su audio. ¿Se fue? No, es que se fue la cámara. Ah, de pronto la Congeló. señal le molestó un poquito. Ya Sí, vamos a retomar algo la pasó, comunicación con algo el pasó, senador. porque sí, usted tiene razón, hay que hacer también Sí. énfasis, Andrea, en qué tan fácil ha sido para él establecer todo esto y hacerle seguimiento a este contrato. Ahí está. Senador ¿Me López, escucha? adelante, Hola. sí, adelante, Hola. lo escuchamos. Sí, señor. ¿Usted alcanzó a escuchar mi pregunta? ¿No? ¿Se volvió a Está ir? fallando la señal. Sí, está Va y fallando la viene, señal. como el Va y mar. viene. Los datos. Pero mire, es importante, Andrea, pues que usted recuerda que él hizo un trino hace un mes o un par de meses contra el alcalde o pidiéndole al alcalde que tomara medidas, pero las advertencias, como bien lo dijo el senador López Maya, las viene haciendo desde marzo Sí, te e escucho, incluso Paola. antes. Ahí ya está, ya está con nosotros, senador. Es que estoy por el celular, Juan Pablo, qué pena, hermano, pero No, hombre, vamos a no se tratar de preocupe. hacer lo posible, pero con mucho gusto podemos ampliar esta información. Adelante, adelante, senador. Mire, ¿Escuchó la pregunta? Andrea le había hecho una pregunta, repítala así en modo breve, Andrea. Sí, Bien. yo la escuché. Ah, yo bueno, la- adelante, Bueno, entonces, ¿qué le ha senador. dicho entonces el alcalde y en Cali? No, es que aquí la verdad, la forma como está manejando el gobierno de Jorge Iván Ospina de transparente no tiene nada. Y pues creo que si esto es un gobierno transparente y si es un gobierno de cara a la ciudadanía, pues lo primero que tiene que hacer es que cuando un senador solicita información o cualquier otro ciudadano, no necesariamente un senador o un periodista, pues esa información tiene que ser entregada. Y yo debo advertir que le solicité en Cali una información del por qué se habían modificado las adendas cuando ya iban en la modificación número 8. Eso fue en el mes de marzo de este año. Ya vamos en la modificación número, bueno, se dieron 20 modificaciones a las adendas. Inclusive esta empresa Clarkson, no cumplía con 2 requisitos iniciales que exigió en Cali. Y era ser empresa de servicios públicos y segundo, ser fabricante de este tipo de paneles solares, los cuales no cumplía y sobre la marcha lo fue cumpliendo. O sea, esto es lo que nosotros denominamos en contratación estatal los famosos pliegos sastre, que se van acomodando a la medida, ¿sí?, de la empresa que se va a ganar el proyecto. Entonces, esto pues yo lo puedo probar y para eso le solicité a la empresa que me entregaran información. La empresa no me quiso entregar la información porque dijeron que era información estratégica, que era información reservada, y por eso es que el alcalde, yo le requiero de manera directa al alcalde, porque el alcalde es el presidente de la junta directiva en Cali. O sea, el alcalde hace parte de la junta directiva en Cali donde se toman las decisiones y por eso requerí públicamente al alcalde. El alcalde me responde y me dice que no hay nada oculto. Yo en un trino le mando una copia de lo que me respondió en Cali, que no me podían entregar información porque era oculta, y finalmente pues era tanta diríamos nosotros, la insistencia mía, pues que obviamente, como lo planteamos hace casi un año,
pues obviamente este es uno de esos pliegos sastre o de esos contratos que ya tiene, diríamos nosotros, operador definido, contratista definido, y pues por eso decidí entonces presentar un control excepcional que fue aprobado hace 20 días en la Comisión Primera del Senado, y ya presenté la respectiva denuncia a la Fiscalía, porque con las pruebas que yo tengo, con las evidencias que tengo, yo creo que aquí hay posiblemente sendas irregularidades que a mi juicio pues deben ser investigadas por los órganos de control, y pues le digo al alcalde de este espacio que no estoy dispuesto pues, a dejar las cosas así y llegar hasta las últimas consecuencias hasta que efectivamente podamos demostrar lo que está ocurriendo aquí con este contrato, a mi juicio, irregular. Pero, senador, usted nos dice que usted había hecho advertencias sobre 8 procesos, dentro de los cuales está este, que es el proyecto Mulaló. ¿Qué ha pasado con esos otros 7? Porque tenemos entendido que ya la Contraloría ha dicho algo, se ha pronunciado frente a eso que usted denunció. Hombre, esos procesos, Paola, de esos contratos irregulares, donde ya hay una evidencia de detrimento patrimonial, pues que describe la Comisión de la Contraloría General de la República por más de 17.000 millones, pues eso está en la Fiscalía ya, y obviamente en la Procuraduría. Yo lo que le pedí en su momento al fiscal general de la Nación y a la procuradora es que se constituyeran dos comisiones especiales de investigación que intervinieran en Cali y que recogieran en toda la oficina de contratación de Cali toda la información, porque esa información, la verdad, es muy difícil acceder a ella, casi que imposible, y los únicos que pueden acceder a esa información en este momento, pues porque el alcalde por Iván Ospina no entrega información, la empresa no entrega información, entonces los únicos que pueden llegar a investigar son la Fiscalía y la Procuraduría, y yo estoy esperando pues que se conformen esos equipos de fiscales y esos equipos de la Procuraduría a efectos de que se recaude la información, las pruebas. Nosotros tenemos mucha información que puede ayudar. Hasta el momento la Fiscalía no me ha llamado, pues a que aporte estas pruebas, la Procuraduría tampoco, y yo pues tengo unas pruebas muy importantes que van a servir mucho en la investigación, no solamente en este caso pues de la granja solar de Mulaló, sino también en otra serie de contratos que se han venido adelantando en Cali, que a mi juicio, vuelvo y reitero, son irregulares y tienen que intervenir de manera inmediata los órganos de control. El acceso a la información es clave, ¿no? Porque si él pudiera verificar, pues todo es mucho más transparente. Claro, pero es que la respuesta que le dieron, incluso que hay información secreta, no sé, queda un poquito sorprendido. Sí, de todas formas, sí, en el proceso, en la página de Cali están todos los documentos, las adendas, los informes, las modificaciones, todo lo que se hizo en medio del proceso de contratación se encuentra ahí en internet y es público. Bueno, Paola, ¿y qué dicen desde Cali? Pues mire, Juan Pablo, teníamos conectado al gerente de la compañía, el señor Juan Diego Flores. Desafortunadamente, pues despegó su avión y no nos pudo atender. Nos alcanzó a enviar un audio en donde nos explica por qué se hizo el proceso de esta forma, una convocatoria pública y no con la opción que tenían también de hacerlo de forma directa, pero de todas formas sí nos quedan muchas inquietudes que, si usted quiere, Juan Pablo, podemos decirle al gerente que nos atienda mañana o en esta semana, algún día cuando tenga el espacio, y nos las responda. Escuchemos el audio, a ver si con eso podemos tener alguna respuesta, o por lo menos algo que nos haga entender qué fue lo que pasó, pero sí quedamos en que vamos a hablar con él alguno de estos otros días en esta semana. A pesar de tener la facultad, digamos, administrativa de seleccionar a alguien de manera directa, la administración y yo en particular decidí hacer un proceso de convocatoria pública, porque me parecía que era mucho más transparente a través de un proceso público seleccionar a alguien que nos acompañara en un proyecto pues tan importante, y decidimos no optar por la opción de hacerlo de manera directa como estaba dispuesto en el manual, y por eso emprendimos un proceso desde el mes de diciembre hasta el mes de agosto de unos 9 meses, dando apertura para seleccionar a alguien que no solo trajera el dinero, sino que también trajera experiencia en la construcción de temas solares, que trajera también temas de experiencia en la estructuración de los nuevos proyectos, y que además de eso financiara y construyera el 60% de este proyecto nuestro, que busca tener una granja de 70 megas solares.
Sí, ahí nos explica por qué no se hizo con contratación directa, sino con una convocatoria, pero igual hubiera sido lo mismo, Juan Pablo, porque supuestamente, según las denuncias, se favoreció y se direccionó para que se lo ganara una empresa que ya estaba desde el principio casi que escogida. Es necesario, Paola, escuchar Sí. al gerente y poder conversar con él, porque es que, y entendemos pues que está ahorita en vuelo, entonces pues no nos puede atender, pero sí hay que hacerle algunas preguntitas, sobre todo por las adendas, porque es que las adendas, como el embudo, empezaron, Andrea, a cerrarle y cerrarle y cerrarle la puerta Sí, claro. a A los los otros otros 15 proponentes, oferentes. imagínense. Claro, y también Como el eso. tamiz empezó a filtrar Sí, sí. la Hasta que llegada de salieron, los, sí, hasta que quedaron dos. dos. Y luego, ¿cómo es que se llama el que quedó? Clarkson. Clarkson. Ujú. Y también la pregunta de ese acceso que dice el senador que se le ha negado y que le contestan que es información pues ultra confidencial y secreta. Dice él, queremos preguntarle estas dos cosas. Interesante tema. Recuerda, por favor, Paola, el monto del contrato. 90.000 millones de pesos para la generación de 69 megavatios de energía solar a través de paneles solares. Direccionó en Cali un contrato por 90.000 millones para que se lo llevara un determinado proponente. Aquí estaremos entonces esperando, ojalá mañana, hablar con el gerente en Cali para que nos explique esto. Hacemos una pausa y en segundos vamos a hablar del proceso de paz con el ELN. El gobierno Petro ya habla de suspender las órdenes de captura a los miembros de esa guerrilla que van a estar negociando. ¿Cómo va a ser eso? Es tan fácil como se cree. Hacemos una pausa y se los vamos a contar aquí en Sigue la W.